que es Daniel Vico, desde Buenos Aires. Es estratega político en Argentina, formó parte del equipo digital de Cambiemos durante toda la gestión de Mauricio Macri. Hoy, siendo Juntos por el Cambio, era el responsable de todo el contenido que se publicaba y además llevó adelante elecciones en varios países: Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile, España, entre otros. Y bueno, hoy se dedica a asesorar a diferentes políticos de diferentes líneas políticas para hablar y para potenciar sus campañas. Daniel Vico, ¿cómo estás? ¿Cómo analizás la campaña a nivel nacional? ¿Fue atípica, no fue atípica? ¿Qué diferencia tuvo, por ejemplo, con la legislativa de 2017? Si tenés que hacer un balance. Tu pregunta es muy buena. Mira, para comenzar, con respecto, por ejemplo, a la campaña del 2017, hay que tener en cuenta que aquellos que nos dedicamos a la comunicación política digital, en el 2017 manejar las redes sociales de un político implicaba quizás únicamente hacer un tweet y escribir un posteo en Facebook. Bien. Y quizás algo en Instagram, pero ahora ya tenemos que pensar en historias, tenemos que pensar en Reels, tenemos que en algunos casos pensar en TikTok. Entonces hay que abarcar una estrategia mucho más integral de comunicación digital que quizás hace 2 o 3 años, 4 años, no estaban tan potenciadas los distintos formatos en las distintas redes sociales. Eso por un lado, y después déjame agregar también que la pandemia hizo lo suyo. Entonces generó que la estrategia de muchos políticos esté mucho más abocada en el territorio digital y no en el territorio justamente físico, digamos, geográfico. Vico, perdóname, me vas a permitir que te diga Vico porque te conozco de antes, y Daniel normalmente no te digo, así que me vas a permitir que te diga Vico. Dentro de la coyuntura nacional, ¿qué análisis haces en cuanto a las encuestas que por ahí muestran una pérdida de senadores del oficialismo? Y de paso te pregunto qué opinión respecta a vos justamente con respecto a las encuestas. Yo a las encuestas sinceramente descreo bastante. No me gusta mirar encuestas, leer encuestas, analizar encuestas. Mi termómetro es más el digital, leer los comentarios, clasificar los comentarios en positivos, en negativos, neutros, y en base a eso sacar conclusiones. Para mí, de las encuestas son un mínimo termómetro que hay que tomar con pinzas. Todas las encuestas, todas tienen su cierta cuota de tendencia para un lado o para el otro. Entonces, mi recomendación es que no se saque ningún análisis, ni que seamos pesimistas ni optimistas en torno a las encuestas. Hay que esperar hasta el día de la votación, en este caso hasta el domingo a las 8 de la noche, bueno, un poco más tarde porque ya avisaron que los resultados iban a estar recién a partir de las 10:30, 11 de la noche. Recién ahí podemos sacar una conclusión y festejar o entristecernos dependiendo cada caso, ¿no? Obviamente. Pico, ¿cómo estás? Te habla Emiliano. Hola, ¿qué tal, Emiliano? Todo bien. Hace rato mencionabas a TikTok como una de las nuevas herramientas que hay para usar dentro de la comunicación política, y quería preguntarte qué potencial le ve a esta red social y cuál es tu opinión con respecto al uso que le están dando los políticos a la red social hoy. Esta es una pregunta que me hicieron en varias ocasiones. Lo primero que digo es que TikTok está creciendo muchísimo a comparación de otras redes sociales, y puntualmente en Argentina y en la región en general. Está teniendo un crecimiento bastante interesante, similar al que tuvo y al que tiene Instagram, no a esos pasos agigantados, pero de a poco va tomando mucho más terreno. Después, en pandemia vimos que muchos políticos que quizás por estar en cuarentena, por estar encerrados y con mucho tiempo, se metieron en TikTok y empezaron a incursionar en esa red social con resultados para mí no muy favorables. De hecho, algunos te diría que era bastante vergonzoso el contenido que manejaban, pero después, obviamente, ¿qué fue lo que sucedió? Comenzó la campaña electoral, comenzó el año electoral, y entonces ya contrataron a equipos más profesionales en torno a la comunicación política digital, y ya se ve un contenido mucho más elaborado en TikTok, pero siempre para mí lo más importante, sea la plataforma que sea la red social que fuese, es
poner a la gente como protagonista de las redes sociales y no que sean los políticos hablando de política. Vico, esto un poco excede al terreno digital, sin embargo es una pregunta que me estaba rondando en las últimas semanas. Justamente antes en el programa hablamos con un representante de Juntos para Construir, que es la lista que encabeza el intendente Germán Alfaro en Tucumán, y hablamos de la publicidad que está en todas partes, tanto institucional como proselitista, para un candidato con nivel de conocimiento. ¿Esto influye en el resultado electoral según tu punto de vista? Mira, siéndote 100% sincero, te diría que la publicidad es muy importante, sí, pero puntualmente en el ámbito, mejor dicho, por más que haya un montón de carteles en vía pública, eso no implica que va a ganar un candidato. Bien. O sea, que va a ganar un político. Es lo mismo, por ejemplo, con aquellos políticos que creen que por tener cientos o miles de retweets en su cuenta de Twitter van a ganar una elección o van a tener más votos. No, o sea, hay que tener en cuenta y hay que lograr armar una estrategia mucho más integral de comunicación. La vía pública ayuda, pero también la comunicación digital es muy importante. Hay muchos candidatos que, porque quizás no tienen presupuesto o el poco presupuesto que tienen, lo destinan a comunicación digital para llegar de forma mucho más segmentada. También, déjame decirte que la comunicación, mejor dicho, los carteles en vía pública, los afiches, no nos permiten dar métricas, no permiten saber a ciencia exacta cuántas personas visualizan ese cartel, visualizan esa gigantografía. En cambio, en redes sociales sí. Y además que es mucho más económico, ni hablar invertir en redes sociales que invertir en vía pública. En tu currículum forma importante parte que fuiste parte del equipo digital de Cambiemos durante la gestión de Mauricio Macri como en la presidencia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Mucha adrenalina? ¿Momentos tensos? ¿O cómo era el día a día siendo parte del equipo de la presidencia? El día a día siempre era bastante difícil, pero era una gran adrenalina que uno llevaba adelante y de la cual estoy muy contento de haber participado de eso. Fue una gran experiencia en donde uno aprendió mucho y siempre la gestión te da esto de aprender constantemente, justamente, y tratar de innovar y pensar cosas nuevas y ser creativos. Creo que se hizo bastante bien en ese sentido. Desde el punto de vista digital, creo que todos coincidimos en que la forma de comunicar de Cambiemos fue bastante interesante, puntualmente en el terreno digital, y bueno, mi rol era llevar adelante las redes de Cambiemos en ese momento, en el principio del 2016. Bien. Cuando recién había asumido Mauricio Macri, no había perfiles digitales de Cambiemos, así que tuvimos la tarea con el equipo de crear los perfiles y empezar a elaborar las publicaciones. Y bueno, hoy ya las redes, que son obviamente Juntos por el Cambio, cuentan con muchos seguidores, muchas publicaciones y demás, pero bueno, decirte que fue una gran escuela que de hecho formó a grandes profesionales que aprendieron ahí, y bueno, y hoy están en distintos rincones trabajando en distintas campañas. A nivel, Vico, a nivel más bien digital, el avance y el crecimiento de las redes sociales, y hablaba la diferencia que había con respecto a 2017 a 2021, que estamos hoy, las diferentes campañas. ¿Viste alguna red social o redes sociales que evolucionaron muy por arriba de las otras, o es un nivel de bastante chatura, sobre todo, hablando en Tucumán, ¿no? Sin dar nombres, ¿cómo se manejan las redes sociales en el interior? Sí, mira, en el interior hay una penetración muy fuerte de Facebook, que eso se mantiene ya, te diría, desde hace 5 o 6 años. Facebook es la red social más importante en el interior del país. En un escalón un poquito más abajo está Instagram, que está creciendo muchísimo a nivel país y puntualmente en el interior. Y después un escalón más abajo de estas dos se encuentra Twitter, que Twitter tiene actualmente 5 millones de usuarios a nivel país. Bien. Y tiene una penetración mucho más inferior
en el interior, justamente. Y también hay que tener en cuenta cómo se comunica en cada red social, porque no es lo mismo Facebook que Instagram que Twitter. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que en Facebook voy a comunicarle yo siendo Daniel Vico de 30 años, en Facebook voy a comunicarle a mis padres y mis abuelos, es decir, en una línea más vertical, voy para arriba de mi generación. En cambio en Instagram voy a comunicar a una línea más horizontal, voy a mis hermanos y mis amigos, Bien. es decir, más pares, y en cambio en Twitter voy a comunicarle exclusivamente al círculo rojo, es decir, voy a publicar aquello que pretendo que los medios de comunicación levanten sobre mí, aquel titular que me gustaría que esté en la tapa de los diarios mañana. Bien. Y después, bueno, si queremos agregar TikTok, en TikTok en cambio voy a comunicar para mi prima que tiene 16 años. Perfecto. ¿Se entiende la lógica? Ahora, ¿qué tan difícil es el negociar con los políticos, hacer una determinada cosa, no hacerlo, y obviamente será distinto en cada caso? ¿Fue desafiante para vos ese minuto a minuto o esa relación estrecha que tenés que tener con los políticos a los cuales asesorás? Sí, es muy difícil construir esa relación de confianza, porque quizás depende mucho cada político, ¿no? Obvio, Sí, obvio. pero algunos creen más en las redes sociales, otros creen menos, porque quizás son más de la política más vieja, por así decirlo, pero yo siempre vuelvo a lo mismo, como te decía antes, esto de poner a la gente como protagonista en las redes sociales, justamente este concepto que yo siempre traigo. Hay a muchos políticos que les cuesta entender esto, porque ellos mismos quieren ser los protagonistas de sus redes sociales, y Bien. tiene cierta lógica, pero hay que entender que la comunicación política digital es distinta de la comunicación digital que podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestras redes sociales subiendo cualquier tipo de contenido. Ellos tienen que son figuras públicas y todo lo que hacen tiene su cierta cuota de repercusión, y entonces siempre hay que buscar contar las cosas de una forma distinta para ser creativos, tener a la gente como protagonista en el eje de todo tipo de contenido. Y también hay que tener en cuenta el contexto en el cual estamos, en una sociedad donde cada vez está más cansada de los políticos. Entonces, si nuestro contenido de la red social de un político lo hacemos 100% político, no vamos a llamar la atención y no nos va a leer ni comentar nadie nuestro contenido, va a pasar completamente desapercibido. Por eso hay que buscar ser lo más creativos posible. Daniel, sí, ¿Qué Emiliano. lectura haces de las redes sociales en cuanto a niveles de polarización y violencia? Digo, ¿pensás que una persona con un perfil de Twitter, por ejemplo, es mucho más agresiva que en la vida real? No, me parece que las redes sociales lo que tienen, y puntualmente Twitter, que Twitter para mí ya no es como era antes, que antes era más, había cierta cuota de respeto, era otro tipo de lenguaje, ahora ya se convirtió hay muchos que dicen que es una cloaca, a mí no me gusta denominarlo así, pero bueno, es como que se convirtió ya en o estás de un lado o estás del otro lado, y ahí sí se ve mucho un ambiente muy tóxico. En Facebook y en Instagram todavía no, pero bueno, me parece que lo que hay que hacer es tratar de elaborar el mejor contenido posible y tener una postura clara en base a qué hacer frente a los comentarios, si se van a responder, si no se van a responder, que eso ya tiene que ver más con la estrategia de comunicación integral. Gracias, Daniel, por todas las preguntas, por todas las respuestas.